Damas y caballeros, a continuación van a poder ver mi declaración ante el juez de instrucción por un procedimiento que ustedes saben que la Fiscalía, a través de la Brigada de Información de la Policía Nacional, interesaba de mi procesamiento por un delito de hasta 4 años de prisión. Esto, finalmente, tras mi comparecencia y la defensa llevada también por mí mismo como letrado, ha sido sobreseído al considerar, con buen criterio, el juez de instrucción que no había delito por mi parte. Y creo que es muy importante, independientemente de que esto hubiera sido así o hubiera hecho caso a la Fiscalía, reivindicar una cosa que parece que hoy en día está bastante en desuso. Y es que cuando uno se mueve por un principio de hacer lo correcto, defender lo que es justo y verdadero y es respetuoso, desde luego, con los derechos de terceros, nunca puede variar su línea ni amilanarse de acuerdo con lo que está manifestando y reivindicando. En mi caso es lo que procuré manifestar ante el juez y lo van a poder ver a continuación, y creo que cada vez más españoles debemos reivindicar una línea de independencia y libertad de España ante el marasmo propagandístico y las mentiras que copan de manera habitual los medios de comunicación. Más aún en cuestiones y en claves geopolíticas que nos afectan cada día más directamente y más nocivamente. En relación a esto, también decirles que ya pueden adquirir su pase para seguir en streaming online, en directo, el evento que va a tener lugar este sábado en Madrid, que es de una máxima trascendencia, el primer foro de geopolítica bajo el título Europa en el siglo XXI, con don Ignacio García Valdecasas, el embajador Zorrilla, Pedro Baños, Lorenzo Ramírez, un servidor, conducidos y presentados por José Bizner. Precisamente tenemos, ante la difamación y la persecución incluso judicial, los que amamos y reivindicamos un papel de Europa y de España libre e independiente, construyendo su propio futuro, tenemos que hacer comunidad y estar unidos, por lo menos, en las voces discordantes que, repito, no defienden ni redundan en nada más que no sea que España y Europa tengan un porvenir en el siglo XXI de acuerdo exclusivamente con sus intereses, en vez de estar vendidos a potencias y a intereses extranjeros de unos u otros. Les dejo en la caja de descripción el enlace para que puedan adquirir tanto las últimas entradas físicas, que se ha vendido ya el 90% del aforo de la sala, como también quien quiera seguirlo streaming o no pueda desplazarse, quiera seguirlo digitalmente. También en la descripción tendrán el acceso. Les dejo ya sin más mi declaración ante su señoría y nos vemos este sábado, los que estarán allá, que serán muchísimos, y digitalmente en Madrid con este pedazo de evento y de plantel de valientes. Sentencias previas 1961 de 2022. Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia. Comparece acreditándose debidamente tanto mediante su documento nacional de identidad como mediante su tarjeta profesional como letrado, don Rubén Gisbert Fraile. Buenos días, señor Gisbert. Buenos días. Expuestos los derechos que le asisten, entiendo que tiene usted conocimiento de los hechos que son objeto de la denuncia formulada por la Fiscalía contra usted. Sí. Muy bien. Y la primera pregunta que le debo hacer es si usted quiere acogerse a su derecho al silencio y a no declarar, o si quiere prestar declaración. No, señoría, voy a prestar declaración. Muy bien. En la denuncia, en relación con usted, le califica a usted como influencer y dice que usted justifica o niega crímenes de guerra como los de Bucha, actuando como agente de desestabilización política y de desinformación social, menoscabando la integridad de Ucrania y generando como resultado delitos de odio contra la comunidad ucraniana y atentando contra, leo literalmente, nuestro derecho a recibir información veraz. La Fiscalía Provincial de Valencia, como usted tiene conocimiento, dirigió una orden a la Brigada Provincial de Información, y la Brigada Provincial de Información manifestó que el denunciado como influencer Rubén Gisbert era usted. En relación con usted, establecía que una serie de perfiles en redes sociales, como una cuenta en el canal de YouTube, nombre de la cuenta Rubén Gisbert, en Twitter, nombre de la cuenta Rubén Gisbert, igualmente facilitan el nombre de usuario, y de Telegram.
En relación con lo que nos afecta en este momento, que serían los hechos que le atribuyen a usted, le lleva en este informe de la policía a señalar que en relación al vídeo anterior, usted publica en su Instagram con fecha del 29 de marzo los motivos que le llevan a viajar a la zona del conflicto desde zona rusa y vienen a hacer referencia a una publicación de usted en su Instagram de 1 de abril en el que aparece la ciudad de Mariupol. Bien, concretamente, me parece relevante destacar, al objeto de que pueda ejercer su derecho de defensa como estime oportuno, que en este informe de la policía señalan que en sus publicaciones los investigados, le leo textualmente, declaran de forma concreta y en ocasiones de forma velada que son los propios ucranianos los que están bombardeando a su población civil en zonas tradicionalmente separatistas o prorrusas, aprovechando el apoyo internacional con ocasión del conflicto con Rusia. Ejemplo de dicho enfoque en sus publicaciones son los bombardeos de la estación de tren de Kramatorsk o en la región del Donetsk o el hospital de maternidad de Mariupol, acciones justificadas por los investigados o falseadas en sus comentarios. Se extienden luego en relación a que usted en una publicación en su canal de YouTube de 24 de febrero y en el vídeo hace afirmaciones que justifican la invasión de Rusia a expensas de los intereses de Estados Unidos por provocar dicho conflicto en connivencia con el pueblo ucraniano, lo que provoca hostilidad hacia su pueblo, y añaden que en su canal de YouTube entre el 17 de abril y el 1 de mayo usted publica 4 vídeos desde la zona del frente de guerra, dando a entender que es el propio ejército ucraniano el que bombardea las zonas civiles del Donbass. Bien, por otra parte, hablan igualmente en este informe de una publicación de usted desde su Instagram en un vídeo de fecha de 4 de abril en el que señalan que usted trivializa las matanzas de Bucha, afirmando que se trata de una situación que surge en el momento en que Ucrania busca garantizarse más apoyo del mundo occidental, que los cuerpos fueron traídos allí, conclusiones hechas sobre fotografías, que las posturas de los cuerpos no corresponderían con el método de asesinato declarado y que finalmente estaban identificados con cintas blancas distintivos de las tropas invasoras rusas. Por otra parte, hacen referencia a una publicación en la cuenta de Instagram de un vídeo de 27 de abril en que refieren que usted compara la ley de los pueblos indígenas de Ucrania con la ley de Nuremberg, titulando el vídeo concretamente como la ley nazi de Ucrania, de la que nadie quiere hablar. En la que la policía, esta brigada, dice que usted hace una traducción de la ley de una forma subjetiva y tergiversada que le permite compararla con la ley de Nuremberg. Estos son sustancialmente los hechos que se le atribuyen. Le hago la pregunta, porque usted va a prestar declaración, acerca de los hechos que se le atribuyen y que pueda usted dar una respuesta a estas imputaciones. ¿Cuándo quiere usted, señor Gisbert? Bueno, en primer lugar se establece una relación totalmente falsa entre él y yo. No tenemos ningún tipo de relación, es más, esto no tiene nada que ver con el proceso, pero a día de hoy ni siquiera tenemos trato, precisamente porque ambos, como colaboradores habituales de la cadena española 7NN, fuimos acreditados como periodistas y de hecho por eso he aportado la documentación pertinente para intentar, por nuestros medios como freelance, como por cuenta y riesgo, pero sí bajo la acreditación y el amparo, por lo tanto, en el ejercicio de la libertad de información bajo el medio 7NN, para entrar en la zona rusa y posteriormente, si pudiéramos, en la zona de guerra, para informar de los acontecimientos que estaban sucediendo allí. De hecho, cuando llegamos a la frontera rusa, y a mí no me permiten entrar, yo estoy 4 días en la frontera, en La Peranta, donde tengo que volver con un camionero siberiano a las 4 de la madrugada y con una intervención de la policía finlandesa, porque los rusos no me dejan entrar porque no tienen acreditación. Entonces yo tengo que amenazar a la embajada rusa en España para decirles: miren, ustedes me han acreditado a mí como prensa, si ustedes no me dejan entrar en el país, de acuerdo con los convenios internacionales de los tratados de prensa, yo hago un directo ahora mismo en el cual pongo de manifiesto la situación en la cual se me está vulnerando esa facultad de informar, que en principio se me ha acreditado. Al día siguiente, el consulado en la ciudad de La Peranta me dice que la embajada española va a hacer un trámite interno para que yo finalmente sí que pueda ser considerado como, o sea, sí que se tramite, digamos, de manera efectiva ese visado de prensa que yo tengo y finalmente puedo entrar. Por eso ya me llama la atención en la instrucción de la Brigada de Información, porque yo nunca he justificado la guerra de Ucrania, todo lo contrario. Incluso cuando a mí, volviendo, jugándome la vida
del frente ucraniano, vuelvo a Moscú para volver a España, hago unas declaraciones en Russia Today en las cuales condeno la invasión realizada en Ucrania. Ahora bien, yo no puedo decir algo que mi propio honor y los hechos y la razón por la cual yo hago lo que hago en redes sociales sea mentir. Y yo acreditadamente he estado en Mariupol, y he estado en Donetsk, y he estado en Zaizeva, y he estado en muchas zonas donde y lo he publicado además, los propios ciudadanos de allí me han notificado cómo la división Azov y diversas divisiones del gobierno ucraniano han cometido genocidio contra los ciudadanos. Han actuado con crímenes de lesa humanidad. Eso es mi experiencia. Pero además de eso, invoco la Sceptio Veritatis, porque hay una resolución de Naciones Unidas en las cuales se acreditan los crímenes de guerra cometidos por el gobierno ruso, pero también los cometidos por el gobierno ucraniano. Por lo tanto, lo que yo he vertido no es nada que la sociedad no conozca, independientemente de que ahora no interese exponerlo por la situación de propaganda en la cual se encuentra nuestro país. Eso respecto al ejército ucraniano bombardeando zonas civiles, que es una cosa que desde luego he dicho y mantengo, porque sucede así y ocurre, dado que Ucrania está inmersa en una guerra civil. Desgraciadamente, que dicho sea de paso es la razón por la cual yo me he interesado por este asunto, porque lo que defendemos algunos es precisamente un proceso de paz en Ucrania, y desde luego que España no tenga que estar involucrado en un conflicto en el cual están pegándose dos superpotencias cuando tenemos nuestros propios problemas. Esa es la posición, por sí, aunque no viene al caso, pero creo que es importante ponerla de manifiesto. Luego, nunca he justificado la invasión rusa. Yo entiendo que la Brigada de Información habrá hecho un trabajo ímprobo de mis redes sociales. Les reto a que busquen un solo fragmento, en un solo intervención, en un solo directo, en una sola cadena, como puede ser en 4, en Horizonte, con Iker Jiménez, o en mis redes sociales, donde yo haya justificado cualquier tipo de agresión o haya dicho que esté bien o esté a favor de la guerra de Ucrania. Todo lo contrario, siempre la he condenado. Y después, respecto a lo de trivializar las matanzas de Bucha, yo lo que establecí desde un primer momento es que, de acuerdo con ciertos informes forenses, lo que no se puede hacer es dar plena credibilidad al relato de guerra que da una de las partes. Porque en el momento en el que aparecen los cuerpos en Bucha, de repente, al mismo momento, se establece un relato que se extiende. Y considero, como letrado y como persona interesada en que los hechos se esclarezcan, que hay que realizar una investigación. Y después de realizar una investigación es cuando se pueden extraer unas conclusiones. En virtud de eso, los forenses de Reino Unido y los forenses mandados allí han establecido que muchas de las personas que se había publicado en España y en Europa, que habían sido ajusticiadas a pie de fosa, murieron consecuencia de los propios bombardeos ucranianos, porque las autopsias demostraron que tenían incrustados flechetes. Y eso también está al amparo de la Sceptio Veritatis, es decir, que la propia prensa occidental ha acreditado que lo que llamaron matanzas de Bucha, desgraciadamente, fueron desde luego excesos por parte del gobierno del ejército ruso, que yo nunca he justificado, pero que también una parte del relato estaba basado efectivamente en la exageración, cuando no en el falseamiento de la muerte de algunas personas. Lo que dije es que había que investigar, porque no se le puede dar plena credibilidad en un contexto de guerra a una de las partes, igual que tampoco se le da ahora credibilidad a Hamas cuando se dice que se ha bombardeado un hospital en Gaza, tampoco, y que hay que ir y hay que observar y hay que mandar observadores internacionales. Pues es lo único que estoy diciendo en este caso concreto. Y después, la ley, es que vamos a ver, señoría, un humilde letrado, además, su especialización es en Derecho Político y Constitucional, y yo reto a cualquiera a que lean la ley número 38/2021, aprobada por el gobierno del señor Zelensky, que aprovecho, por cierto, para decir que en las diligencias se pone literalmente la ley nazi de Ucrania. Eso es manifiestamente falso, y reto a que puedan investigar o ver ustedes mismos en mis redes sociales lo que yo pongo. Y pongo que es la ley nazi de Zelensky, porque efectivamente dentro del gobierno de Zelensky, dentro del ejército del señor Zelensky y el gobierno de Zelensky, hay acreditadamente movimientos neonazis que practican la tortura y el asesinato y el amedrentamiento de una parte de su población, en un contexto de guerra, sí, para defenderse de Rusia, lo que ustedes quieran, pero esos son hechos. Pero es que además, la ley 38/2021, de la cual hago efecto, en el artículo 21 y en el artículo 22 establece que el derecho de autodeterminación, que desde Otto Bauer, que lo incorpora por primera vez a la Internacional Socialista, establece que la facultad para determinarse como un país propio corresponde exclusivamente a los tártaros, caraitas y
Krimchaks, que son las 3 poblaciones indígenas de Crimea, que son el 15% de la población. Eso es como decir que en España solamente tienen derecho de autodeterminación en Córdoba las personas de cierta etnia. Y eso es, por definición, una concepción nacional socialista del derecho de autodeterminación. Eso es lo que yo expongo, manifiesto y denuncio. Si eso requiere que yo sea encausado por un delito de odio, pues oigan, pues entonces quizá en los fundamentos y los planteamientos jurídicos y políticos del país en el cual nos encontramos deban ser más puestos en cuestión de lo que habitualmente se hace. Nada más. Pues muchísimas gracias, señor Gilbert. Muy amable.